o frío, pues, porque sí, pues, una realidad. No, jovencitos, espero que les haya interesado algo. Si alguien quiere algo, pues, lo único que tiene que hacer es leer. Vamos a trabajar hoy día nuestra guía. Nuestra guía. ¿Dónde está la guía? Aquí está. Este no es. Acá está, razonamiento verbal, semana 10. Nos toca la semana 10, ¿verdad? O alguien dice no. Y nos toca hacer los tipos de texto por la idea principal. ¿Estamos en lo correcto? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Dígame. Muy bien. Empezamos con los textos deductivos. ¿Cuándo un texto es llamado deductivo? Acá dice deductivos, inductivos, centrados, encuadrados y paralelos, ¿sí o no? Pues muy bien. Vamos a ver. ¿Cuándo un texto es deductivo? Necesito... acá está. Este no. Eh, ¿Dónde está? Necesito un Word. Pero acá no hay nada de Word. Acá está. Ya. Los textos por la ubicación de la idea principal. Recuerda que una idea principal podría estar, o sea, la idea principal podría estar al inicio. Recuerda, nunca te olvides eso. Puede estar al inicio, al medio o al final. Inicio, medio, final, que son los sitios que donde suelen estar la idea principal. ¿Sí? Ya. Pero si la idea principal está al inicio, ¿cómo se llama el texto? Pues se llama deductivo. ¿Ya? Se llama deductivo. Por eso dicen texto deductivo, porque la idea principal está al inicio. O también le llaman analizante. Este, o análisis. Idea principal al inicio, deductivo, analizante. La estructura de este texto es, su estructura es una estructura de idea general, o sea, idea general a ideas particulares. Este es el texto más utilizado en los exámenes, en todo lado. ¿Ya? Pasamos al siguiente. Cuando la idea principal está al final, a este texto se le llama inductivo o sintetizante. Su estructura es de ideas particulares, vamos a poner así, de ideas particulares a idea general. O sea, profesor Chino, es el texto inductivo o sintetizante es a la inversa del deductivo analizante, sí, es a la inversa. O sea, es su opuesto. Estos dos textos son los más utilizados. Luego tenemos cuando la idea principal esté en el medio. A ese texto se le llama centrado. ¿Sí? Texto centrado. En este texto, la estructura de este texto es de idea particular más idea general más idea particular. Así es. ¿Correcto? A ese se llama texto centrado. Texto centrado. A este texto centrado también se llama o se le llama inductivo guión deductivo. Texto inductivo guión deductivo. Listo, tenemos otro texto donde la idea principal pues está al final, al inicio, idea principal al inicio y al final del texto.
al inicio y al final del texto. ¿Ya? Este texto también recibe el nombre de analizante guión sintetizante. Ese es su otro nombre. Su estructura es la siguiente, va de una idea general, una idea general más ideas particulares más idea general. Esa es su estructura. ¿Correcto? Este texto se le llama también encuadrado. Encuadrado. O analizante sintetizante. ¿Listo? Entonces tenemos texto deductivo, inductivo, centrado, encuadrado. Deductivo lo llaman analizante, inductivo sintetizante, centrado, inductivo guión deductivo y encuadrado analizante guión sintetizante. El último texto es que este texto se le llama, vamos a colocarlo de frente a su texto, se llama paralelo. Paralelo. El paralelo es cuando la idea principal está en todo el texto o no lo está. Si la idea principal está en todo el texto o no lo está, es paralelo. Este texto paralelo, la idea principal, la idea principal hay que deducirlo. O, en todo caso, sintetizarlo. O sea, cuando lo resumes, te puedes dar cuenta de este texto. Este texto paralelo no viene mucho en los exámenes, pero sí lo hay. Los que son más utilizados son el deductivo o analizante, inductivo, estos dos son los más usados. El centrado también, ya estos dos últimos no son utilizados mucho. Tampoco hay muchos textos de este tipo, ¿no? Si tú buscas y dices, vamos a encontrar textos de ese tipo, no hay mucho. Lo que más vamos a encontrar son los deductivos. Muy bien, ahí están los tipos de texto. Entonces, tú sabes que es un texto. Lo que tienes que hacer es esto. Tú tienes tu texto y dividirlo en tres partes, siempre en tres partes. Inicio, medio, final. Y de esa manera puedes encontrar dónde está la idea principal. Una vez que encuentres la idea principal, podrías saber pues, si es deductivo, inductivo o centrado. ¿Correcto? Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay. Vamos entonces a resolver un ejercicio, ¿no? Ya les he explicado todo esto. O sea, acá hay un texto, miren acá. Texto uno. Este texto uno tiene 6 preguntas, 6 ejercicios. Entonces, resuélvelo de acuerdo a esta lectura. ¿Está bien? Yo te doy tiempo para que lo resuelvas, este texto. Entonces empezamos con el texto uno, que tiene 6 ejercicios. Yo les doy tiempo para resolverlo. Y no hay preguntas, entonces lo resuelven y les doy tiempo y después lo resolvemos cuáles son las respuestas correctas de los 6 ejercicios de ese texto. ¿Está bien? ¿Listo, jovencitos? ¿Están trabajando entonces?
Muy bien, jovencitos. Ángel Antonio Bus me ha mandado las respuestas. B, A, C, D, D, C. Nadie más, no tengo más respuestas. Vamos a resolver ese ejercicio, ya les he dado tiempo suficiente. Me dice, ¿qué tipo de texto es? La B, inductivo, correcto, inductivo. ¿Por qué, profe Chino? Porque esta es la idea principal, a partir de así, aquí está. Cuando la idea principal está al final, se llama texto inductivo. Según el texto, el valor, bueno, acá dice que el valor, no nos habla acá, 1, 2, 3, 4, 1, ese, no, dice, pero también puede llegar a ser extremadamente malos y dañinos. Son sin duda en muchos aspectos, dice acá, buenos y desagradables, pero también pueden llegar a ser extremadamente malos si la voluntad quiere hacer uso de esos dones en la naturaleza. Entonces, según el texto, el valor mm, puede ser bueno o malo. Siguiente pregunta. La felicidad depende, bueno, en todo caso, la felicidad dependería de la buena voluntad. Eso lo he dicho varias veces el mismo texto. Si la voluntad, entonces debe ser de la buena voluntad. Respuesta correcta. La C, chino, buena voluntad. El entendimiento y la perseverancia son, bueno, acá está el entendimiento, la perseverancia, son talentos del espíritu. Los dones de la fortuna pueden producir arrogancia, producen arrogancia. Bueno, en el texto dice acá, en el texto dice a veces arrogancia, pero dice, si no existe una buena voluntad que rectifique y acomode a un fin universal el influjo de esa felicidad, o sea, siempre y cuando se acomode a un fin universal, pues la buena voluntad funcionaría. Entonces acá, según el texto, la voluntad pues, no, los dos de la fortuna producen arrogancia si no se acomodan a un fin universal. Respuesta correcta. 5 de. 6. Según el texto, la voluntad, bueno, en la parte final dice, así parece construir la buena voluntad, la indispensable condición que nos hace dignos de ser felices, ya sea por los talentos de espíritu o los dones de la fortuna. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna pregunta. No, profesor. No, profesor. Bueno, quiero entender que todos lo han hecho bien. Vamos a leer el siguiente texto entonces. Número 2.
Bien, yo creo. Bueno, jovencitos, tocó el timbre. No sé si ya lo han terminado o no. Ya, con los especiales. Examen especial. Este domingo acaba todo. Bueno, acá estaba subrayando esta parte acá, jovencito, dice, los normandos afamados navegantes de la temprana Edad Media alcanzaron Islandia en el siglo IX. En el siglo X apareció en las costas de Groenlandia. Tierra indudablemente americana y en la divisoria de los siglos X y XI, llegaron al país de Vinlandia, que los historiadores modernos buscan en el litoral de América del Norte entre el Labrador y Nueva Inglaterra. Están buscándolos Vinlandia. Las sagas, esta sería la idea principal, ¿no? Ahora, acá toda esta sería idea secundaria y dice, las sagas islandesas cantan las hazañas de los Ulises septentrionales y reales, y los héroes de estas sagas eran personas reales. Uno de ellos es Leiriksson, apodado el Dichoso, navegó hasta Vinlandia en el año 1000. Aproximadamente, y no se descarta que el no menos audaz vikingo Bjarni Herjulsson lo hiciera 10 años antes. No es fácil precisar dónde se encontraba Vinlandia, pero es probable que en 1964 descubriera algunos vestigios de ese país el investigador noruego Higstan, quien cerca del pueblo de Landset o Meadow, en la isla de Terranova, excavó una antigua villa escandinava, cimientos de casas, restos de una fragua y las ruinas de una cada de baños, ruina de una, debe ser una casa de baños ahí, un peine de piedra, clavos, un pedazo de bronce, montones de carbonil y minerales de hierro. Según la datación, estos retos se remontan al siglo IX y XI. Eso quiere decir que Vinlandia estaría pues en Terranova. Sí. Y que los normandos llegaron a América entre el siglo X y XI, antes que Cristóbal Colón, obviamente, ¿no? Porque Cristóbal Colón llegó en el siglo XV. Acá me dicen, ¿qué tipo de texto es? Pues es deductivo, ¿no? Porque la idea estaba al inicio. Esta es su idea principal. Vestigios descubiertos en Terranova indican que allí estuvo una villa escandinava. Acabamos de leerlo. Los historiadores modernos consideran que los normandos llegaron a Norteamérica entre los siglos X y XI, la A. Al referirse el texto de Ulises entre las cantados salidas sagas tradicionales finlandesas, se alude a navegantes escandinavos. Indica que fue habitada por los normandos. De acuerdo a los estudios, Hingstan, Finlandia queda actualmente en Terranova, pues. Lo acabamos de leer, ¿no? Está en Terranova. Bueno, ahí estarían las respuestas, jovencitos. No quedamos acá en este texto, salvo que alguien tenga alguna pregunta. Nadie. Bueno, jovencitos, un gusto. Hemos leído algunos textos.
Y nos vemos hasta la siguiente clase para seguir más textos. Ya tocó la hora y los profesores ya están aquí, así que va a ser todo un bullicio. Nos vemos, que tengan muy buenas tardes y cuídense mucho. Hasta luego, profesor. Nos vemos en la próxima clase, profesor. Chao, chao, Una chao con buena tarde. todos. Gracias. Chao, chao, María Liz. Chao con todos. Hasta luego, profesor.